El Ministerio del Interior entregó el primer pasaporte uruguayo con adecuaciones, entre ellas que permiten documentar a personas que no tienen una nacionalidad reconocida por su país de origen. La modificación principal en el documento fue el cambio del campo nacionalidad por nacionalidad ciudadanía. Al respecto, la subsecretaria del Ministerio del Interior, Gabriela Valverde, señaló que el proceso tomó 3 semanas tras una primera reunión con colectivos de personas afectadas. En ese marco también expresó que la adecuación se hizo en coordinación con la Dirección Nacional de Identificación Civil, respetando los estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional. ¿Qué tan importante es esta medida para las y los ciudadanos extranjeros de nuestro país? Para profundizar, recibimos en Nada que Perder al subdirector de la Secretaría del Ministerio del Interior y exdirector de Identificación Civil, a Rubén Amato. Buenos días, Rubén, y gracias por atendernos esta mañana. Hola, ¿cómo están ustedes? Todo bien por aquí, Rubén. Te queremos empezar por consultar de qué se tratan estas adecuaciones, porque a veces nos perdemos un poco en términos más técnicos. ¿Qué es lo que se modifica? Les hago un poco de historia. Desde hace unos 3 años yo tomé contacto con el colectivo Todos Somos Uruguayos, que planteaban continuamente su preocupación por esa disociación que tiene Uruguay entre nacionalidad y ciudadanía, que les causaba un gran perjuicio cuando viajaban, ya que no coincidía el pasaporte otorgado con su nacionalidad de origen. Les estoy hablando de los ciudadanos legales o los ciudadanos naturales, hijos de padre o madre o nietos de ciudadanos uruguayos. Nuestra Constitución es una de las pocas constituciones en el mundo que hacen la diferencia entre nacionalidad y ciudadanía. Los demás países no tienen, hablan de naturalización al ciudadano legal. ¿Qué pasaba con nosotros? Es decir, uno le ponía en el pasaporte nacido en España, ciudadano legal uruguayo. Eso traía una serie de confusiones, y sobre todo cuando en las fronteras o en los aeropuertos leían el código de lectura mecánica, en donde no coincidía la nacionalidad de la persona con el país emisor del documento. ¿Sí? La OACI, que es la Organización de Aviación Civil, es la que emite sugerencias normativas o reglamentarias a los efectos de que todos los países adopten una sistematización en la expedición de los documentos de viaje para que estén estandarizados. Es decir, cuando llegues cuando un operador en frontera tenga que revisar el documento, los datos siempre en los pasaportes los encuentren en los mismos lugares para facilitar esto en términos sencillos y para que los escuchas entiendan, ¿no? Para que sea más fácil la corroboración de ese documento de viaje para ingreso al país donde su titular o su portador quiere ingresar. Uh-huh. En el año sí, discúlpame. No, continúa después. En el año 2023, sí, la Organización de Aviación Civil establece una resolución para el cual ellos, ciudadanía y nacionalidad, la toman como sinónimos. Es decir, ya no hacen más la diferencia para los documentos de viaje. Y acá estamos hablando de documentos de viaje, expedición de documentos en forma administrativa. No nos estamos metiendo en lo constitucional de nuestra Constitución de la República, ¿no? Es simplemente un documento de viaje que facilita a la persona, a su titular, en este caso un ciudadano legal o un ciudadano hijo de padre o madre uruguayo o nieto, de que viaje sin tener los inconvenientes que se les acarreaba en muchos países. Disculpa que te corté. No, en realidad nos surge la consulta de cuáles eran los principales obstáculos técnicos o normativos que dificultaban antes una medida como esta. ¿Me estás hablando en materia práctica, administrativa o jurídica? Bueno, en realidad es por qué se llega ahora en este momento y no se realizó antes. Bueno, entonces vuelvo a la historia de cuando hace 3 años tomo contacto, sí, con el colectivo. Yo me ofrezco para apoyarlos en todo lo que estuviera a mi alcance. Yo en ese momento estaba ejerciendo mi profesión, no estaba ejerciendo ninguna función pública.
hasta que llegamos a septiembre, octubre del 2024, donde el colectivo se estaba reuniendo con todos los partidos políticos que se presentaban a las elecciones y pidieron una reunión en la huella del Frente Amplio. Así a mí me citan para tener una reunión con ellos. Cuando me explican lo que estaba pasando y lo que le planteaban las autoridades de ese momento, yo les expresé, bueno, las autoridades del momento les decían que la modificación podía realizarse, pero que había que esperar la nueva emisión de libretas de pasaporte, es decir, una licitación de libreta de pasaporte donde iban a cambiar el campo, nacionalidad, ciudadanía. Ajá. Cuando ellos me plantean, les dije, para mí, y por fuera de la función pública, es un cambio informático sencillo, porque el pasaporte, los campos no vienen preimpresos, es el sistema informático que los imprime. Le digo, para mí es tocar el sistema informático y que los informáticos lo solucionen. ¿Qué pasaba con esto? La nueva licitación de pasaporte se adjudicó por allá por octubre, por noviembre del año pasado, ahora está con 2 empresas que la recurrieron. La Dirección Nacional de Identificación Civil todavía tiene pasaporte en stock como para 2 años o 1 año largo. Por lo tanto, hasta que no se terminara ese stock, no se les iban a empezar a imprimir las nuevas libretas. Pasado ese periodo, cuando se asumieron las nuevas autoridades, se asumimos, nuevamente nos pusimos en contacto, y ellos se pusieron en contacto también con nosotros. Se hizo una reunión en el ministerio, donde estaba, como ustedes decían, la subsecretaria, Gabriela Valverde. Se citó al director y su directora de Identificación Civil, director y su director de Migración, y allí vinieron representantes del colectivo, y allí yo expresé exactamente lo mismo que les había dicho allá en noviembre, que para mí era un tema informático y que se podía solucionar. Identificación Civil expresó que sí, que era un tema informático y que los ingenieros de Identificación Civil le habían dicho que era algo que para modificar en el sistema les llevaba de 3 a 4 semanas como mucho. Allí se dio el visto bueno con la anuencia del ministro de que esto había que hacerlo, y bueno, y en 3 semanas salió. Quería consultarte que cómo me dice esto en términos de derechos humanos, y en ese sentido creo que quizás una muestra sea el caso de Gulnor, que fue quien estuvo allí cuando entregaron, ¿no?, este primer pasaporte con estas adecuaciones. El desarraigo que ellos en las reuniones sentían, las lágrimas que yo les vi, porque se sienten uruguayos realmente. Los problemas que planteaba, bueno, Gulnor era apátrida, no podía ir a su país, no sé cuántos años hacen que me dijo que no veía a su mamá. La vulnerabilidad de derechos que tenían, en cuanto que se sentían hasta discriminados en frontera. ¿Cómo estás con un pasaporte uruguayo si sos venezolano, si sos cubano, si sos, ¿no? Yo lo veo, bueno, y las repercusiones que tuvo esto. Hoy estaba leyendo el comunicado de la ONU, de ACNUR, del Alto Comisionado para los Refugiados, que felicita al gobierno uruguayo y al ministro del Interior por este avance en los derechos humanos, en confirmar identidades y nacionalidades. Lo vimos en una nota que nos mandó la OIM, la Organización Internacional para las Migraciones, que esto ha tenido una repercusión, porque hace muchos años que están luchando por esto, y no es nada inapropiado lo que se hizo. Digo, es nada más que ajustar las realidades. El país que emite el documento es el país que se hace cargo de ese ciudadano que tiene un documento del país emisor. Rubén Amato, subdirector de Secretaría del Ministerio del Interior, exdirector de Identificación Civil, muchísimas gracias por estos minutos en Nada que Perder. Dale, estamos a las órdenes, gracias a ustedes. Y disculpas por los inconvenientes técnicos que nos demoró un poquito la entrevista. No, y de este lado también hubieron, no te preocupes. Responsabilidad mutua entonces, muchas gracias, Rubén. Que pasen bien, chau. Nada que perder. Nada que perder.